Hola, Dios te bendiga y te guarde y gracias por seguirnos viendo y escuchando. La Iglesia Transformación Familiar México sigue estando a tus órdenes. ¿Quieres alguna información? Pucha aquí abajo para saber más de nosotros. Gracias, empezamos. El tema de hoy está intitulado ¿Cristianos hechiceros? Tú me puedes decir que esto no es verdad. Es un tema muy controversial. Tú puedes decir, los cristianos no hacemos hechicería. Esto no es de Dios y pastor, estás equivocado. Para entender esto hay que ver qué es la hechicería. La definición en los diccionarios puedes escuchar que es la siguiente. Hechicería es un conjunto de conocimientos y prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de los acontecimientos a la voluntad de las personas. El sinónimo es la brujería. Tú puedes decir, ¿esto es real? ¿Es bíblico? Mira lo que dice en la primera carta de Samuel, capítulo 15, de verso 22 en adelante. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces vamos a darnos cuenta que Dios compara la obstinación y la rebeldía como brujería o adivinación. Hay gente muy obstinada en las iglesias cristianas. Ellos son personas que realmente creyeron, fueron bautizadas, están ungidas también, pero son personas que se les dice como pastor, hay que hacer tal o cual cosa, y dicen, no, porque yo aprendí así. Y entonces yo lo hago de esta manera, y yo voy a hacerlo así porque así creo que es correcto. Crean su propia religión. Hay personas que se la pasan haciendo y diciendo que ellos pueden andar bendiciendo a las personas, que pueden hacer muchas oraciones, repitiéndolo de tal forma que tienen que hacer puntos de contacto. Hay gente que andan trayendo hasta trapitos porque supuestamente es un punto de contacto, se imponen talíes, etc. Hay personas que se vuelven sus propios ídolos, ya no creen en Dios, ya no obedecen a Dios. Ellos dicen, por mí, tal persona, tal o cual cosa. Por mis rodillas, porque yo he orado. Dicen estas personas que es por ellos que hacen las cosas y ya no es Dios. Se la pasan decretando cosas. Yo decreto, yo digo. ¿Eso para qué quieren a Dios? Si ellos lo decretan, ellos lo hacen. Por esa razón, cuando el pastor o algún hermano le dice, no, mira, esto está mal, castigan a Dios ya no yendo a la congregación. Se autojustifican y es donde entra la rebeldía. Se vuelven hasta murmuradores. Hay gente que enseña a sus congregaciones a andar pisando el territorio y se basan en Josué 1:3, que la palabra de Dios dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y son pseudopastores que están en su iglesia. Si tú quieres una casa, si quieres un coche, si quieres un novio, si quieres tal cosa, ve y camina y písalo y dale 7 vueltas al lugar y vas a ver. La gente que acaba mareada y no pasa nada. Pero lo peor es que usaron la palabra de Dios para justificar aparentemente lo que según ellos dicen Dios menciona. Esto es falso. Tú me puedes decir, pero Dios no responde a eso porque no es de Dios. Pon muchísima atención y pide sabiduría a Dios para entender esto. Dice en la segunda carta de Reyes, capítulo 2, verso 22 en adelante. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Esta fue la reacción de burla de un gran profeta, del profeta Eliseo, que el profeta Elías le había dejado la doble porción del Espíritu Santo. ¿Dónde terminó este profeta? Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo, pero ¿dónde acabó Eliseo? En la fosa común. Dice en 2 Reyes, capítulo 13, verso 20. Y murió Eliseo y lo sepultaron
Entrado el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar al muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Qué tremendas cosas. Dios responde a sus hijos la oración y está atento a lo que tú estás haciendo. No olvides, Dios conoce tu corazón y Él va a dar con relación a tus obras el pago. Hay pastores o hay iglesias que imponen tormentos. Hay pseudopastores o pseudocristianos que ponen espíritu de tormento y maldición a los que se oponen a sus falsos ministerios. Eso lo puedes ver en una gran cantidad en YouTube. Se basan en la primera carta de Samuel, capítulo 16, verso 14. Dice el Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Solo que Dios le puso a Saúl este espíritu por su desobediencia, por su rebeldía. Los que maldicen para que la gente sea buen siervo. Suena una contradicción, pero desgraciadamente es real. Yo lo viví en carne propia. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, el verso 7 adelante, vemos la historia donde Pablo dice que Dios le impuso un demonio, porque cuando él se quería exaltar, este demonio lo atacaba para que no se exaltase. Bueno, una ocasión en mi congregación, una persona pensando que esto era bueno, pidió a Dios que me pusiera un demonio para que yo no le robara la gloria a Dios. A mí me estaba yendo terrible, no sabía qué pasaba, yo me ponía cuentas a Dios, pero yo no sabía. Hasta que alguien me dijo de ese grupo de oración: pastor, ¿por qué hay que ponerle un demonio? ¿Por qué? Sí, porque alguien pide un demonio para usted para que no se exalte, y todos decimos amén. Cuando fui y les expliqué que esto no era correcto y que no era de Dios, lo dejaron de hacer y Dios me restableció. Tengamos mucho cuidado cuando se saca de contexto un verso de la Biblia. Hay personas que dan consejos malos cuando no conocen la palabra del Señor. Hay gente que les dice a sus iglesias, a sus esposos: si tienes problema con tu esposa y ella te ame mucho, te voy a dar un consejo. Ve lo que dice Génesis 3:16. Fíjate cómo tergiversan. La palabra de Dios dice: a la mujer dijo: multiplicaré de gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Entonces le dicen: para que tu mujer te desee mucho, di muchas veces este verso. Lo que realmente está diciendo es que Dios va a estar sobre la mujer porque ella estuvo en desobediencia. Pero cuando lo usan en sentido contrario, es que la mujer va a dominar al varón. Es lo contrario. Y los problemas crecen tremendamente en la familia porque no hay un verdadero contexto de la palabra de Dios, y en lugar de que hay una satisfacción sexual, es un problema serísimo. A veces acaban separándose estos matrimonios. Por esa razón, es muy importante tener una sana doctrina y conocer ampliamente la santa palabra de Dios. Insistimos en que el pueblo de Dios debe ser un pueblo preparado, que busque a Dios, porque Dios nos da lo que tú estás diciendo si lo tergiversas. Dios no está obligado a soportar una palabra que no está escrita en la Biblia, te lo aclaro. Por esa razón, debemos aprender a conocer la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios. Por esa razón, yo te invito: prepárate, pastor, prepárate, discípulo, prepárate, maestro de escuela dominical e iglesia. Acércate a Cristo Jesús todos los días en oración, en espíritu, en verdad. Aprende a escuchar la voz de Dios y Dios te hablará. Dios te bendiga y te guarde y tenga misericordia de ti. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.